Harble, un podcast para la conciencia. Un espacio seguro en donde buscamos normalizar conversaciones que hoy día aún son consideradas tabú. Rompamos el silencio con toda la comunidad Harble. Sean bienvenidos una vez más en su canal Harble. Tenemos el día de hoy dos invitadas de lujo. Y bueno, acá Belén, como ya la conocen. Gracias nuevamente, chicos, por esta oportunidad. ¿Cómo estás, Clau, Karen, Belén? Muy bien, muy bien. Sí. Contentas de estar aquí. Gracias nuevamente, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a cambiar un poco el formato. En episodios anteriores teníamos una audiencia un poco más grande. El día de hoy vamos a tocar un tema que puede ser bastante sensitivo para muchas personas, y precisamente la idea del canal es cómo podemos normalizar este tipo de conversaciones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, chicas, que bueno, ya lo hemos visto, Clau, cuando te conocí, Karen, Belén, sobre el suicidio. Y definitivamente es un tema que a veces uno lo escucha por ahí en la tele o en las noticias, pero realmente a veces nos ponemos a analizar qué lleva a una persona a cometer el suicidio y por qué. Entonces, esa va a ser la información del día de hoy, chicos. Nuevamente, gracias por sintonizar en este canal. Vamos a hacer una pequeña introducción al panel. Bueno, ya la mayoría me conoce acá, soy Jesús. ¿Belén? Belén, soy hipnoterapeuta. Un gusto. Yo soy Karen Lowinger y yo soy psicóloga clínica. Hola, hola, soy Claudia Esquito, psicóloga clínica. Bienvenida, Clau. Gracias, chicas. Entonces, bueno, me gustaría que nos presentamos, y antes de eso hay un pequeño rompehielo que me gustaría que hiciéramos, y es, si tuvieras que definirte en una palabra, ¿cuál sería? Entonces, creo que puedo iniciar yo. Si tuviera que definirme en una palabra, creo que sería perseverancia. Me gusta mucho esa palabra. Qué linda palabra, claro que sí. Bueno, creo que si lo pienso un poco me voy a basar en la gente que me lo ha dicho, y es que soy hiperactiva. ¡Wow! Hay que ver por qué. Siempre ando en movimiento. Eso es importante. Bueno. A ver, Karen. Yo diría que soy muy analítica. Todo lo pienso y pienso. Excelente combinación de hoy. Bastante. ¿Vale? Bueno, yo me considero exótica. Nunca sabes con qué me va a salir. Definitivamente. Total, bueno, nuevamente gracias, chicas, por esta oportunidad. Y bueno, este tema de suicidio, como les mencioné, y bueno, acá tenemos a las invitadas y a las especialistas para precisamente cualquier duda o sugerencia que a veces tengamos sobre la palabra suicidio, acá lo podamos solucionar, ¿no? Entonces, tenemos una agenda, pero más que nada me gustaría que lo habláramos de forma natural, ¿no? Ya que es un tema bastante sensitivo. Y bueno, acá en las palabras de las especialistas, Clau y Karen, no sé si les gustaría hablar un poco de lo que hacen actualmente. Y sé que te invité precisamente, Clau, porque te conocí en mi trabajo, y ese fue en el mes de prevención contra, bueno, el mes de la salud mental, y específicamente el mes de prevención del suicidio. Entonces, Clau, cuando hablamos de este tema de suicidio, ¿qué factores tú crees como psicóloga, ¿no?, que pueden llevar a una persona a cometer este acto? Claro. Bueno, yo creo que es importante que podamos tal vez ir enfatizando y que nos alineemos específicamente en que cualquier persona realmente puede pensar, puede tener ideas al respecto, y esto lleva a un proceso. Hay personas que tienen como mitos, ¿no?, dentro de la mente, en donde dicen, ay, bueno, la persona es que fue débil, es que la persona realmente, ¿cómo se le ocurre si siquiera pensar en matarse? Y también hay mucho estigma al hablar sobre la muerte, porque dentro de nuestra cultura la muerte es temida, ¿no? Así que uno nunca le va a preguntar a su hijo o a su niña o a su esposo o a su papá, oye, ¿quieres matarte? Cuéntame, ¿estás pensando en quitarte la vida? O sea, son preguntas que a nosotros no se nos ocurren en la mente. Entonces, yo creo que es válido poder primero sintonizarnos con que cualquiera de nosotros puede llegar a tener esas ideas, y es importante que nosotros también sepamos que podemos preguntarlo y que no pasa nada si lo preguntamos. La persona nos puede decir que no, nos puede decir que sí, y es ahí la diferencia. Cuando nos dicen que sí, tenemos la oportunidad de salvar una vida. Excelente. Y gracias por tocar este tema, Clau, porque como decía al principio, está un poco estigmatizado, y a veces pecamos un poco en juzgar a la persona como que, wow, como esa persona es capaz de hacer algo así, yo nunca. Y hay varios factores que te pueden llevar a cometer un suicidio, ¿no? Karen. Yo pensaría que esta pregunta es bastante
amplia para una respuesta muy individual, entendiendo que cada persona es diferente y asumir de que yo entiendo lo que pasa con cada persona no me va a ayudar, no me va a llevar en lo absoluto a ayudar a la persona, pero si pudieras describir algo que yo sí siento que es bastante como un denominador común en todas estas personas, es el sentimiento de desesperanza, por cualquier motivo. ¿Okay? Desesperanza en cualquier cosa, pero es desesperanza de que la situación que les está siendo difícil atravesar, pues que no va a cambiar. ¿Okay? Entonces, sí, pienso que como dice Claudia, ¿no? Hay todo tipo de personas y por cualquier cantidad de circunstancias, entendiendo que la realidad de cada quien es súper diferente y lo que es importante para nosotros también es muy variable. Pero si hay una cosa que tienen en común es el hecho de que están atravesando mucho malestar por alguna situación y que esa situación no va a cambiar. Exacto. Así es, así es. Y cuando hablamos de este tipo de factores, chicas, ya para entrar un poco ya en el ámbito ya científico, sé que, y lo hablábamos delante, Clau, sobre debemos hablarlo, y cuando tú me lo dijiste, y definitivamente a todos los que nos están escuchando, si en algún momento de repente no nos sentimos realmente identificados con esta palabra, pero por lo menos tenemos una idea de a veces qué tipo de factores pueden llevar a una persona a cometer este tipo de acto, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que es válido, como Karen ya mencionó, el sentimiento que está teniendo la persona. O sea, ustedes tienen que ver, y les hablo a ustedes lo que nos están escuchando, es que justamente poder identificar lo que siente esa persona que yo estoy escuchando o que yo estoy pudiendo ver, porque a la final si eres tú el que me está escuchando y estás sintiendo todo este malestar, es importante que también tú logres reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay sentimientos en común, hay sentimientos que van a florecer y que van a pasar, van a haber conductas que también van a cambiar y que yo puedo lograr identificar, porque resulta ser que cuando yo empiezo a tener quizás estas ideas de querer quitarme la vida, ideas de querer matarme, es porque yo realmente estoy sufriendo o tengo un dolor en el que yo creo que no voy a poder resolver. O sea, yo me quedo pensando en que no hay manera de que yo pueda salir de esa situación y yo me veo enfrascado, yo me veo encerrado, yo me veo realmente limitado a que esa es mi única solución, esa es mi única, como mi única esperanza. Y la persona se queda pues tan abrumada porque esa es su única opción, que comienza a planificarlo porque quiere no sufrir a los demás, no quiere provocar ese sentimiento de sufrimiento que está sintiendo para los demás. Porque uno piensa, ay, pero es que qué insensible, ¿cómo pensó siquiera en matarse? No pensó en su mamá, no pensó en su esposa, no pensó en sus hijos. No, todo lo contrario. Es que la persona que tiene esta idea justo está pensando en esas personas. O sea, está pensando que es una carga. Está pensando que no puede más. Entonces llega al punto en donde dice, ¿sabes qué? Mejor yo me voy de este mundo y no sufro más. Entonces, primero sensibilizarnos con esa idea de que la persona está sufriendo nos permite a nosotros poder conectarnos con esa persona. Y de hecho, Karen, al inicio lo estabas mencionando, la empatía es la clave. Yo me quedé pensando también que sí hay ciertos factores que son bastante universales y que de alguna manera pueden estar afectando a la persona en cuanto a poder entrar al proceso del suicidio. Y se han hablado de lo que son los factores de riesgo, que son todos estos factores que hacen más probable que una persona pueda entrar dentro de este proceso. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, y también existen los factores de protección, que son los que hacen menos probable que una persona entre, sí volvemos a que es bastante individual, pero si pudiéramos generalizar, hablaríamos de que las personas que no tienen algún tipo de apoyo, algún tipo, ya sea familiares, ya sea amistades, personas que no se sienten comprendidas, personas que no tienen acceso a tratamientos de salud mental o inclusive con respecto a la salud física. Si es que tengo alguna dolencia, algún dolor crónico, alguna enfermedad crónica que no puedo sentir alivio, también hay posibilidad que entre dentro del proceso del suicidio, entendiendo que esa posiblemente sea mi único alivio dentro de este dolor. Otros factores de riesgo, por ejemplo, son todas estas personas que en algún momento están atravesando transiciones muy fuertes en la vida, como por ejemplo la adolescencia, o la adultez mayor, personas que han vivido o han presenciado dificultades de salud mental en sus familiares o seres queridos, como por ejemplo
haber crecido en una casa con personas alcohólicas, o con personas drogadictas, o con personas con problemas de control de ira o agresiones, o inclusive haber presenciado la muerte por suicidio de otra persona, muchas veces también nos pueden a nosotros impactar a un punto donde podemos entrar en un riesgo. Gracias Karen. Y definitivamente a los que nos estén escuchando, a veces es importante conocer y escuchar este tipo de cosas, porque puede ser más común de lo que uno se puede imaginar, y sobre todo, y bueno, está comprobado que después de la pandemia, nosotros como seres humanos y muchas personas se han preocupado por su salud mental, o sea, cómo yo me siento, qué cosas me hacen sentir bien, qué cosas no me hacen sentir bien, y casualmente en los episodios anteriores hablamos mucho sobre eso, o sea, qué cosas a mí me disparan emociones negativas en mi entorno. Entonces, a veces, y bueno, puede sonar cliché, pero muchas veces la mayoría de los seres humanos tienen infiernos en su cabeza o tienen un montón de situaciones que no necesariamente nosotros las sabemos, pero podemos ser un poco empáticos y sí, específicamente siento yo que con el tema del suicidio, definitivamente hay una gama enorme de posibilidades que te pueden llevar a cometer un factor así, ¿no? Exacto. Y Jesús, mira, has mencionado un punto válido porque hablaste de la pandemia y ciertamente eso fue un año, o todavía prácticamente estamos en esto, pero ha sido muy difícil y toda esta situación de estrés genera una hormona que se llama cortisol y que afecta realmente nuestro sistema. Entonces se habla que cuando nuestro sistema, nuestro organismo está en este estado de alerta, realmente nos puede afectar fisiológicamente también y puede generar y predisponer todos estos antecedentes de salud mental, o sea, los trastornos mentales, o bien padecer síntomas de ansiedad. El estrés nos va a provocar quizás inclusive hasta llevar a una depresión. Entonces son todos estos factores de riesgo, nuevamente recalcando como ya Karen mencionó, nos va a hacer tal vez ser más predisponente, pero ojo, o sea, no necesariamente estar viviendo esta situación va a generar que creemos estas ideas de suicidio, pero tenerlos aumenta la probabilidad porque siempre se habla es de estos factores de riesgo como probabilidad, es decir, si yo soy hombre, porque ser hombre también es un factor realmente que aumenta esa probabilidad de poder cometer o consumar lo que es el suicidio, que las mujeres simplemente en el método, por ejemplo. Entonces, estamos hablando que ya hay un factor de sexo, o la orientación sexual también es pues un punto de predisposición, porque lamentablemente muchas personas son criticadas por esto, son vistas o se sienten realmente que no tienen el apoyo, no tienen esa contención de los cuidadores, de amistades, como mencionó Karen, ese grupo de apoyo, eso aumenta mi riesgo para. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, yo fui víctima de acoso o yo fui víctima de bullying, yo sé que yo me critico constantemente, yo sé que mi autoestima realmente no es la mejor, sé que soy un poco impulsivo, sé que quizás pues no tengo esta capacidad para tomar decisiones adecuadamente por este nivel de inseguridad. O sea, todos estos son factores de riesgo. Y lo mencionaste, por ejemplo, Karen, en cuanto a al apoyo de salud mental. Por ejemplo, no tener esta posibilidad de tener a un profesional que me ayude o a un orientador, a alguien aparte de mi familia que me pueda contener, ya de por sí es un factor de riesgo. Imagínate, wow. Y hay mucha gente que lo sufre en silencio, ¿no? Y algo que quería hacer un paréntesis, porque nuevamente yo sé que te conozco gracias a la Fundación Relaciones Sanas. Entonces sí, le gustaría como un poquito comentar la fundación y lo que hace la fundación, ¿no? Sí, cómo no. La Fundación Relaciones Sanas tiene varios programas distintos y con lo que respecta a la parte de prevención de suicidio, existe un programa que se llama Sanamente, que es un programa que tiene distintas metas, digamos, objetivos, ¿no? Entre ellos está la psicoeducación con respecto a lo que es todo este tema de suicidio para no solamente brindar información, sino también para poder bajar los estigmas y para poder promover que las personas que necesitan ayuda precisamente puedan buscar la ayuda y puedan conectar con este tema. También Sanamente tiene otros objetivos que bueno, se han logrado y seguimos en eso, seguimos trabajando. Es la parte de la evaluaciones masivas a jóvenes para revisar si es que estas personas están en un riesgo o pueden potencialmente estar en un riesgo en los próximos meses de entrar en el proceso del suicidio. Entonces esto es un screening, como buscando una manera de poder ver dentro de esta población. Exacto, de forma preventiva, ¿no? Claro, de forma preventiva. Si es que una persona o ya está en un riesgo o ya está dentro del proceso del suicidio porque ha tenido estas ideaciones, o la persona tiene algún tipo de trastorno o sintomatología o malestar que lo puede
llevar a este Wow, proceso. o sea que la misma fundación hace el screening a este tipo de target o de población, más que